Y si es así, si es tan amable en esta tarde de abrir su Biblia, vamos a estar leyendo lo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Evangelio según San Juan, y sean todos nuestros amigos, hermanos, compañeros en las redes sociales, sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde. Estamos en un domingo de resurrección en esta hora, y mi nombre es Juan Cisneros, el pastor del Ministerio Casa de Restauración y de Salvación. Y si tienen la escritura, vamos a estar leyendo lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente, Evangelio según San Juan, capítulo 11 y versículo 25, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pueden tomar su lugar en esta tarde. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como usted bien sabe, en estas fechas es conocida como la Semana Santa. Amén. Y hubo varios acontecimientos en esta Semana Santa, y todos estos acontecimientos tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que traigo para esta tarde es: Jesús es el motivo. Jesús es el motivo. Y en esta semana se conmemora, se recuerda lo que es los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se puede recordar en estos momentos, en estos tiempos, lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que en el mundo cristiano es una celebración, es una victoria para el mundo del cristianismo. Pero si usted pone atención, realmente, ¿qué es lo que celebra el mundo en estos tiempos? ¿Qué es lo que está celebrando el mundo en estos tiempos? Si como la iglesia, como los cristianos celebramos la resurrección de Cristo de los muertos, bueno, el enemigo o el mundo ha querido distraer realmente el significado de estas fechas. Por ejemplo, específicamente en estas fechas, una de las cosas que el mundo ha traído para querer opacar o para querer distraer a la gente de lo que es realmente lo que en estas fechas se celebra. Muchas gentes en este tiempo, en estos momentos, están en los parques. En este mundo, están en los parques, están pasando tiempo con sus familias, pero están celebrando de una manera incorrecta y no me sorprende del mundo, porque el mundo hace lo que el mundo le da. Amén. Me sorprende de los cristianos, de los que nos decimos a decir cristianos, evangélicos, pentecosteses. Para querer distraer estas fechas, el mundo ha inventado unas costumbres paganas que se conocen como los huevos o como los días de la coneja. Y no es de sorprenderse el mundo, porque es lo que el mundo les va a dar. Pero ¿sabe cuál es lo triste? Que los mismos cristianos que se dicen ser evangélicos o que se dicen ser protestantes o seguidores de Cristo, también siguen las corrientes de este mundo. Ahora, no voy a encerrar a todos los cristianos en el mismo círculo, porque hay cristianos que
y conocen qué es lo que se celebra en estas fechas. Y cómo, hermanos, exactamente en las fechas importantes del año es que el enemigo ha querido desviar realmente el centro. Porque no solamente es en el tiempo de la resurrección que están con muchos los huevos, muchos están con los conejos. Usted va incluso en esta tarde, usted va a las esquinas, hay muchas esquinas que está gente vendiendo huevos. Dígame usted sí o no. ¿A cuántas esquinas usted pasó y no miró gente vendiendo sus huevos? Y se supone que se celebra ¿qué? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, otro día muy especial para los cristianos es el día de la Navidad. Amén. Pero el enemigo ha querido distraer el día de la Navidad como el nacimiento, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo ha querido opacar o ir borrando con el llamado Santa Claus. Dígame usted si no o no es cierto. Pero yo me ponía a pensar, si los días más especiales que es la resurrección de Cristo y la Navidad, el enemigo, el mundo lo ha querido opacar y que la gente no se vaya a traer realmente el significado, sino lo que el mundo les ofrece. Y me ponía a pensar, bueno, el mundo también tiene su día, el enemigo también tiene su día, y el día del enemigo es el día de Halloween. Amén. Pero como en este día de Halloween no hay distracciones como lo hay en el día de la resurrección o como lo hay en el día de Navidad. Como el enemigo astutamente ha querido venir queriendo borrar el significado real de la Navidad. Y lo más triste, que hay cristianos que van detrás de ellos. Hay cristianos que creen que no tiene nada de malo levantar un huevito. Hay cristianos que quieren servir a Dios, pero también quieren quieren ir al mundo también. Cristianos que después de su servicio dominical se van al parque a quebrar huevos. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. Queriendo quedar bien, oiga bien, y los cristianos, no juzgando, los cristianos quieren quedar bien con Dios y quieren quedar bien con el mundo. No se puede servir a dos señores. Tú como cristiano del mundo no me sorprende, porque el mundo dice que el mundo hace, el mundo pasa y sus deseos. Lo que me sorprende es que el que se dice ser cristiano ande detrás de los huevos buscando huevos. Eso no es normal. La Biblia dice el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, esa permanece para siempre. Jesucristo dijo en una ocasión, ¿por qué el cristiano no debe de seguir esas corrientes? Porque el cristiano no es del mundo. Si usted lee la Biblia y usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que como cristianos nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. En este mundo estamos solamente como peregrinos. Estamos de pasada, estamos por un momento hasta que suene la trompeta, hasta que Cristo venga a levantar a la iglesia. Hasta ese momento el cristiano estará en la tierra. Y si usted se pone a leer en la Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 14, Jesús dijo, hablando de sus discípulos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted no es del mundo, fue escogido del mundo, fue sacado del mundo, pero no es para quedarse en este mundo. Entonces, como cristianos, no podemos seguir las corrientes de este mundo. El mundo pasa y sus deseos. Lo de Dios, oiga bien, tenemos que tener bien claro que lo de Dios no se puede mezclar con el mundo. Lo de Dios no se puede mezclar con este mundo.
Pero tristemente yo le aseguro ahorita, con respeto a los que me están oyendo en las redes sociales, que hay cristianos que andan en el parque ahorita quebrando huevos y para ellos es algo normal. No pasa nada, hermano. No sea religioso. No sea extremista, se cree muy espiritual, hermano. Pero una cosa yo le voy a decir, yo voy a hablar, voy a enseñar y voy a predicar lo que a mí la Biblia me dice. Y si la Biblia me dice que yo no soy del mundo, entonces yo no voy a participar y usted no puede participar de las cosas de este mundo. La corriente del mundo está para todo aquel que la quiere seguir. Dijimos que la Navidad es otro evento que el diablo ha querido distorsionar. Mire, ¿por qué en vez? Si realmente el motivo es Jesucristo y la gente sabe que Cristo es el motivo, ¿por qué en vez de no tener allá una carpa con huevos, por qué mejor no tener una carpa predicando a Cristo? Sí, ese es el motivo principal. Porque no les interesa a ellos. ¿Por qué Navidad? Si Cristo es el nacimiento, ¿por qué en vez de tener a Santa Claus tomándose fotos, por qué no está alguien predicando que Cristo es la razón de ese momento? La Navidad. Yo quiero que usted entienda cómo el diablo y cómo el mundo ha querido distorsionar las cosas de Dios, cómo ha querido opacar las cosas de Dios y cómo muchos cristianos van de atrás de lo que el mundo les ofrece. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Y Dios le dijo a Jeremías en una ocasión, Jeremías capítulo 15 versículo 19, Dios le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero parece que los cristianos muchos nos convertimos a ellos. Nos acomodamos a las costumbres de este mundo. En vez de que el mundo se acomode a nosotros, los cristianos, el cristiano se acomoda a las costumbres de este mundo. Cuando Dios dice, ellos se tienen que convertir a ti y tú no te tienes que convertir a ellos. Como cristianos, si practicamos las corrientes del mundo, andamos bien mal. Y el tema que traigo para usted en esta hora es, Jesús es el motivo. Como punto número 1, Jesucristo es el motivo de estas fechas, porque todas las miradas estaban sobre Jesús. El motivo no es el conejo, el motivo no son los huevos. El motivo no es andar en un parque, y yo no digo que es malo andar en el parque con la familia, es bueno habitar con la familia, pero no practicar las cosas que el mundo practica. El motivo principal es Cristo y todas las miradas, oiga bien, todas las miradas estaban sobre Cristo. Primera mirada que estaba sobre Cristo. La mirada en el cielo estaba puesta sobre Cristo. Segunda mirada, la mirada de la tierra estaba sobre Cristo. Pero también tercera mirada, la mirada del infierno estaba puesta sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. La mirada estaba sobre Él. Incluso sacaron en el 2004, no sé si usted se acuerda, una película llamada La Pasión de Cristo. Y yo creo que la mayoría de cristianos la miramos. Incluso los que no eran cristianos también la llegaron a mirar, esa película llamada La Pasión de Cristo. Y trataron de dramatizarlo lo más cercano a lo que la Biblia dice. Pero aunque ellos trataron de dramatizarlo lo más cercano a la Biblia, nunca se va a comparar a lo que realmente Cristo pasó en la cruz del Calvario.
Jesucristo, todo se había cumplido en Jesucristo. Todo se había cumplido en Jesucristo. Y Marcos, oiga bien, porque Cristo todo lo hizo bien. Dígame usted qué hizo Cristo mal en su vida. Dígame usted qué hizo Cristo mal en su ministerio. Todo lo hizo bien. Todo lo hacía bien. Cuando a él quería emprenderlo en una ocasión le dijeron: muchas buenas cosas les he hecho a ustedes, muchas buenas obras les he hecho, ¿por cuáles de ellas me están prendiendo? Ah, no te prendemos porque haces buenas obras, te prendemos porque te haces pasar el Hijo. ¿Cómo no, si era el Hijo de Dios? Nomás que ellos no entendían que él era el Hijo de Dios. Y la misma gente se daba cuenta y podía entender que todo lo que Cristo hacía era bueno. Según San Marcos capítulo 7, versículo 37, la gente decía: bien lo ha hecho todo. Tenga tiempo, lee en su casa Marcos 7, 37. Bien lo ha hecho todo. Porque lo que Dios hace es bueno. Lo que Dios hace está bien hecho. Y es bueno, y bueno en gran manera. Ah, pero el mundo se le olvida el significado realmente, lo que es el nacimiento de Cristo. Pero lo más sorprendente es que a los cristianos también se les olvide. No, hermano, que yo sé que es el significado y que la resurrección de Cristo sí, pero ¿qué andas haciendo en el parque levantando huevos? ¿Qué andas haciendo en Navidad tomándote fotos con Santa Claus? Y hay unos hasta un gorrito se ponen de Santa Claus arriba. Hasta la botita cuelgan en el pinito. Hasta cuelgan la botita ahí. Hasta el guantecito lo tienen colgado en el pinito. Y Cristo es la razón de ellos. No, como cristianos tenemos que no se deje llevar por las corrientes de este mundo. Porque el mundo viene como una corriente y al que se deje se lo va a llevar. Acuérdese, usted no es de este mundo. Un día Cristo va a venir por usted y un día Cristo va a venir. ¿Y sabe a quién se va a llevar? No se va a llevar a todos los que dicen ser cristianos, eso se lo aseguro. No se van a ir todos los que dicen yo soy cristiano. Oh, si eres cristiano. A todos aquellos que practican las corrientes del mundo, cuando Cristo venga se van a quedar. ¿Que está juzgando? No, no estoy juzgando. Acuérdese lo que la Biblia dice, que Cristo viene por una iglesia que limpia, sin mancha y sin arruga. Esa es por la iglesia que Cristo vino, que Cristo viene cuando venga, le levante la trompeta. Pero por la iglesia que se deja llevar por las corrientes de este mundo, cuando Cristo venga, se van a quedar. Yo le voy a hablar, hermano, ya no lo vuelvo a oír, no importa, aunque usted no me quiera oír, yo voy a hablar la verdad. Mi compromiso está con Dios, mi compromiso está con la palabra de Dios. A final de cuentas, el que me llamó es Cristo, el que me respalda es Cristo, el que me ayuda es Cristo. Pero ¿sabes qué? Vamos a acomodar el mensaje para que no se sienta mal el hermano, no se nos vaya ahí. La iglesia está vacía. Y se le dice, hablen mal, menos, más vacía se te va a quedar. Pues no importa, yo seguiré hablando la verdad. Porque ahorita todo está bien, hermano. Usted no se preocupe, hombre. Dios sabe que usted lo ama y eso es suficiente. Confíate. Cuando Cristo venga, Cristo viene a levantar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Dijimos que Cristo todo, absolutamente todo lo hizo bien. ¿Y cómo no hizo bien todas las cosas Cristo? Una de las 3 cosas que hizo Cristo andando en su ministerio, antes de ir a la cruz. Primera cosa que Cristo hizo en su ministerio es predicar las buenas nuevas. Es predicar el evangelio del reino. Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado entre vosotros. Y en otra ocasión dice, el reino de Dios está entre vosotros.
Y Cristo era el reino de Dios. Y sabes una cosa, ese reino era efectivo. La gente se sorprendía de Cristo porque nunca habían visto lo que estaban viendo sus ojos en ese momento. Ningún profeta, oiga bien, ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote, por más santo que era, dijo como dijo Cristo, yo soy la resurrección. Ninguno pudo decirlo. Por más usado Elías, Eliseo, Moisés, David, no pudieron decir, yo soy la resurrección. Solamente Cristo dijo, yo soy la resurrección. Moisés dependía de Cristo, Elías dependía de Cristo, Moisés dependía de Cristo. Y la iglesia tiene que depender de Cristo. Pero no, como iglesia dependemos más del mundo muchas veces que de Cristo mismo. ¿Usted cree, hermano, que a Dios no le da celo ver la iglesia atrás de la corriente del mundo? ¿Usted cree que a Dios no le da celo? Dios es un Dios celoso. Dios le da celo cuando la iglesia se va a las prácticas del mundo. Y una de las cosas que fue efectiva, entre muchas cosas que Jesús hizo efectiva en su salvación, usted puede mirar cuando entró a la casa de Zaqueo. Todo lo hizo bien, acuérdense. Todo lo hizo bien. Cuando Jesús entra en la casa, hermano, llegó el reino de Dios a la casa de Zaqueo. Cuando el reino de Dios llega a una casa, esa casa ya no va a ser igual. Cuando el reino de Dios llega a una familia, esa familia ya no va a ser igual. Cuando el reino de Dios entra en una persona, esa persona ya no va a ser igual. Porque el reino de Dios trae cambios visibles. O si no, dígale al apóstol Pablo. Todo se enfrentó con el reino de Dios el apóstol Pablo. El orgulloso Pablo, el iracundo Pablo, el amargado Pablo, se enfrentó con el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios llegó a la vida del apóstol Pablo, Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque cuando el reino de Dios llega a una casa, esa casa tiene que ser diferente. Cuando Dios llega a la vida de una persona, esa persona tiene que ser diferente. Porque es lo que el reino de Dios hace. Trae salvación. Y todo lo hizo bien. Entró a la casa de Zaqueo y Zaqueo, yo pienso Zaqueo dijo, no, este sí es el Mesías verdadero. Especulando un poco. Y Zaqueo, tanto impacto tuvo Jesús en la casa, en la vida de Zaqueo, que dijo, toda la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo yo he defraudado a una persona, yo se lo devuelvo 4 veces. Y Jesús dio testimonio y dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque donde llega el reino de Dios, la muerte huye y la vida llega, el pecado desaparece y llega la vida. Eso es lo que hacía Jesús. Por eso todo lo hacía bien. Y hasta la fecha, Jesús todo lo sigue haciendo bien. Que no es como yo quiero, es que no es como queramos nosotros, es como Él lo quiere hacer Él. Solamente acuérdese, todo lo que Jesús hace, Él lo hace bien. Pero no solamente Jesús llega a la casa de Zaqueo y trae el evangelio, porque no solamente Jesús trajo salvación, sino que una de las cosas que Jesús trajo, Jesús empezó a traer sanidad. Y yo me ponía a pensar, tanto fue el impacto de esta sanidad de Jesús, porque Jesús tenía la costumbre de que venían los enfermos, Jesús oraba y los enfermos se sanaban. A ver, háganme una fila aquí todos los enfermos, un ejemplo. Háganme una fila los que estén enfermos. Oraba por ellos, sanaba. El que sigue. Y así Jesús se la pasaba sanando, poniendo las manos sobre ellos, declarándoles la palabra y los enfermos. Pero hubo una sanidad que sanó a 10 enfermos de un solo. Digo yo, esta sanidad fue grande. Porque en la Biblia no registra cómo sanó a 10 hombres solamente con su pura palabra. Sanó a 10 leprosos
En la Biblia no registra que Jesús sanó a otros 10, no, solamente 10 leprosos. Vinieron a Jesús, Señor, sánanos. Vayan y preséntense allá delante del sacerdote. Y cuando iban los sacerdotes caminando, los hombres, aquí, ay, disculpe hermano, disculpe. Iban caminando y de repente, ay, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó en los brazos? Y el otro, tú tampoco ya no tienes lepra. A ver la pierna, no tienes lepra. A ver la frente, no tienes lepra. ¿Qué pasó? Jesús lo sanó al mismo tiempo a los 10. Ese es un milagro grande que solamente Jesús lo podía hacer. Por eso todo lo que Jesús hacía, lo hacía bien y lo sigue haciendo bien y lo seguirá haciendo bien. Solamente Jesús hace todo bien. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que de los 10 solamente uno se acordó quién lo había sanado. Y Jesús reclamó. Cuando vino a por Jesús sanado, Jesús le reclamó. ¿Y los 9 dónde están? Eso me indica a mí que también sanan los 9. ¿Y los 9 dónde están? Quiere decir, también sané a los otros 9 dándole ¿dónde están? Porque en veces, cuando necesitamos, ahí estamos, Señor, ayúdame, y yo te prometo, y te pago el cielo, y hago lo que quieras. Pero cuando Jesús te contesta tu petición, nos olvidamos de Jesús. Nos pasa como los 10 leprosos, ¿verdad? Nomás tenemos la soga, o tenemos el agua hasta el cuello. Ay, Diosito, ayúdame, Señor, y yo te prometo esto, y te prometo el otro. Pero cuando el Señor nos sale y nos libera, nos olvidamos que ni a la iglesia queremos ir muchas veces. Nos pasa lo de los 9 leprosos. Pero no se preocupe, uno se acordó de él. Y usted es de los que se acuerda de él. Todo lo hizo bien. Pero no solamente esa sanidad sobrenatural que él sanó a 10 personas solamente en un instante, sino también Jesús no solamente tuvo poder para sanar, sino que Jesús también tuvo el poder para echar fuera demonios. ¿Cómo no lo va a hacer bien todo? Por eso la gente dice, en pocas palabras, no hemos visto nada que este hombre no haya hecho bien. Lo que no han entender, todo lo hace bien. Y ahí estaban los religiosos atrás, mire, se los comía la envidia, se los comía el celo, les carcomía la envidia, el orgullo, porque ellos no podían hacer lo que Jesús hacía. Y en una ocasión, llega a una ciudad llamada Gadara. Un hombre estaba bien, pero bien atrapado. Lo tenía bien atrapado el enemigo. Y no había manera de que ese hombre de Gadara pudiera ser libre. No había ninguna manera. Ese hombre pudo haber muerto endemoniado. Así se lo digo. Pero cuando llega Jesús, como todo lo hace bien Jesús, cuando llega Jesús y mira a este hombre, a Jesús viene y se postra. Para hacerle la historia más corta. ¿Cómo te llamas? Somos legión. Una legión está compuesta entre 2,000 a 3,000. Mínimo este hombre tenía 2,000 espíritus inmundos dentro de él. Era tan fuerte este hombre, dice, que lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas. Lo amarraban con grillos y rompía no era él era la fuerza sobrenatural que tenía el enemigo en él. Pero cuando llegó Jesús, se rompieron las cadenas. Y lo que me gusta, que el hombre cuando Jesús lo sana, le dice, el hombre quiere seguir a Jesús y dice, no me sigas. No. Me es más útil en Gadara que me sigas. Porque para eso la gente le dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí, Jesús. Vete de aquí, que aquí no te queremos. No importa, Jesús dijo, no importa, yo me voy. Ahí tengo un discípulo que acabo de liberar. Él se encargará de predicarme a mí. Y el hombre endemoniado predicaba a Cristo con mucho fervor, con muchas ganas, por lo que Cristo había hecho en él. Todo lo hace bien. Todo lo hizo bien. Entonces, esas 3 cosas Jesucristo hizo en su ministerio. Fueron momentos de gloria, donde se miró la gloria de Dios, donde la gente empezó a mirar la gloria de Dios, empezó a mirar el poder de Dios, empezó a mirar la mano de Dios de una manera sobrenatural, los enfermos sanados, los endemoniados liberados, trayendo restauración y sanidad. Pero no siempre iba a ser momento de gloria. Ahora venía el momento del dolor para Jesús. Terminaron los 3 años de ministerio. Terminó el tiempo de ver la gloria. Terminó el tiempo de ver el poder, de ver la mano de Dios sobrenatural moverse sobre las naciones donde él anduvo caminando. Ahora le tocaba a Jesús el siguiente paso.
y era el paso del dolor. La vía del dolor. Ahora le tocaba caminar en el dolor. La muerte, la cruz. Cuando Jesucristo está en el monte de la oración, Jesucristo dice, Señor, Padre, porque Él sabía lo que le iba a pasar. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, dice, pero no se haga como yo quiera, hágase conforme a tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que empezara que empezara su ministerio, pero también que lo acabara. Y lo iba a acabar en la cruz. Oye bien, la tortura de Jesús. Isaías 53 habla acerca de la tortura de Jesús. Jesucristo recibe 40 latigazos. Y usted sabe que los latigazos romanos no eran latigazos así de juguetito, no. Se dice que los latigazos de los romanos eran líneas de cuero y en la punta traían como ganchos de acero y traían picos los ganchos. Cuando a Jesús le pegaban ese gancho, agarraba su cuerpo y le jalaba el pedazo de carne. 40 golpes así recibió Jesús, con ganchos, le pegaban y traía sangre, traía pedazos de sangre, traía pedazos de carne en su cuerpo Jesucristo. Pero aún así, Jesús nunca dijo que no. Miró, hizo grandes milagros, se miró la gloria, pero ahora empezaba el momento de la tortura para él. Empezaron latigazos a debilitarlo, empezaron latigazos a empezar a perder sangre en su cuerpo. Jesucristo fue desbaratado. Una de las cosas que pusieron sobre Jesús, porque a Jesús muchos lo llamaban el rey de los judíos. Y como rey, ¿qué tenía que tener un rey? Una corona. Un rey necesitaba una corona. David tenía su corona real. Salomón tenía su corona real. Todos los reyes tenían su corona real. Pero a Jesucristo, en un tipo de burla, le pusieron no una corona real, una corona de espinas. Burlándose. Eres rey de los judíos. Pues aquí va tu corona real. Ahí te va la corona. Y fue una corona de espinas. Y dice que esas espinas traspasaba sus sienes, traspasaba su mente. Pero ni aún así Jesucristo dijo, Padre, ya no. Él siguió hacia adelante. ¿Por qué cree que lo hizo? ¿Por qué cree que Dios es bien celoso cuando la iglesia se va tras las corrientes de este mundo? Porque el precio que pagó Jesucristo, no hay manera de cómo describirlo. No hay manera de cómo describir el precio que pagó Jesucristo. Si uno con un dedo que se pega el martillazo grita. Con un martillazo grita. Imagínate que es 40 latigazos, viniéndose pedazos de carne sobre los latigazos. Y esos hombres estaban endemoniados completamente. Estaban totalmente poseídos en ese momento. Los latigazos eran con ira sobre Jesús. Los latigazos eran con coraje sobre Jesús. Pero aún así, Jesucristo no dijo, Señor, ya no puedo más. Pero no solamente la corona de espinas burlándose, eres rey, ahí tienes tu corona, pero no te la voy a dar real, te la voy a poner de espinas. Era un tipo de burla. Pero cuando viene el tiempo de Jesús sobre la cruz, otra tortura. Préstame tus manos para acá. Él fue clavado, hermano. Él fue clavado no con mecates. Él fue clavado con clavos. Clavos grandes. Le daban el martillazo y traspasó las manos de Jesús. Por eso cuando Jesús se le parece a Tomás, mira Jesús, mira mis manos, mira mi cosa, porque tenía las señales de los clavos, tenía las señales de la espada. Mira, yo soy Tomás. Porque los clavos eran grandes y cada clavazo pasaba de aquí hacia acá, porque el clavo tenía que perforar la mano de Jesús. Porque la idea no solamente era clavarlo, sino la idea era que quedara clavado en la cruz. Lo mataron clavado en una cruz. Pero aún así, Jesucristo no dijo, no, Señor. Aún así aguantó. Y nosotros en veces somos malagradecidos, ¿verdad que sí? Esa es la tortura que Jesús pasó en estos tiempos, en estas fechas. Pero el mundo dice la coneja. El mundo dice los huevitos. Y ahí están los cristianos detrás de los huevitos y de la coneja.
Pero unos, para no sentirse mal, voy a la iglesia en la mañana, cumplo como cristiano y después voy al parque y levanto huevos. No creen que ya cumplieron con Dios. No os engañéis. O eres tibio, mijo, o eres caliente. Porque si andas, o eres frío o eres caliente. Porque si andas con que en la iglesia y el mundo, dice, yo lo vomito por mi boca. Pero no solamente, oye bien, no solamente fueron los clavos. Hubo 7 palabras que Cristo mencionó antes de dejar el Espíritu. 7 palabras, y muchas iglesias predican estas 7 palabras en estas fechas. Predican 2, 3, 4, hasta llegar a las 7 palabras. Primera palabra, y no sé si me va a alcanzar el tiempo. Primera palabra que Jesucristo dijo, oye bien, estando en la cruz, Jesús ya estaba clavado, estaba desgastado físicamente. Ya sangre, ya no había quizás sangre. Estaba desgastado por los latigazos romanos con pedazos de sangre. Estaba desgastado por las sienes. Estaba desgastado por la corona de espinas. Jesús estaba completamente desgastado su cuerpo. Pero aún así, Él no dijo, no más, Señor. Aguantó la tortura. Porque para eso Él había sido, y Él sabía que para eso Él había sido enviado. Y no pidió ayuda de nadie. Porque cuando Pedro lo quiso defender, le dijo, Pedro, tú no sabes, le dijo a alguien, tú no sabes que yo tengo poder. Si yo me quiero defender, Pedro, ese no es el problema, Pedro. Yo me puedo defender si quiero. Nomás le digo a mi padre, Padre, mándame una legión, 12 legiones de ángeles. 144,000 ángeles que me ayuden. Inmediatamente descienden. Pero no, el plan no era que Jesús recibiera ayuda de ángeles. El plan era de que Jesús llegara hacia la muerte completamente. Porque Pedro bien valiente, no, pues aquí con la espada, el que se meta con Jesús se mete conmigo. Pedro, mete tu espada, porque el que espada muere, espada morirá. Y Pedro aprendió. Primera palabra que dijo Jesús, y esto lo encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Oiga bien, Jesús dijo en esa ocasión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate qué palabra está diciendo. Los que lo mataron, los que lo latigaron, los que le clavaron los clavos, los que le clavaron las espinas, todavía dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esos hombres lo que hicieron, lo hicieron en ignorancia. No sabían lo que estaban haciendo. No sabían, porque ellos pensaban que lo que ellos estaban haciendo era lo más correcto. Pensaban que estaba bien lo que ellos estaban, pero Jesús no sabe lo que ellos están haciendo. Y ese lugar, hermano, donde Jesús fue clavado, ahí le tocaba estar a Judas. Perdón, ahí le tocaba estar a Barrabás. Era el lugar de Barrabás, porque la cruz solamente era para las personas de lo peor. Unos malhechores, unos homicidas, que eran de lo peor en ese tiempo. Esa era la muerte que merecían de cruz. Pues a Jesús lo trataron como uno de ellos. Como de lo peor, como si fuera un malhechor, como si fuera un homicida. Así lo trataron, así murió Jesús. Pero aún así Jesús no dijo que no. Pero todo lo hacía bien. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijimos. Segunda palabra que Jesús dijo, y no voy a explicar las palabras porque tiempo falta, pero solamente les doy los versículos para que los den en su casa si los quieran notar. Segunda palabra que Jesús dijo. Entonces Jesús dijo, porque hubo un ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en el paraíso. Y Jesús le dijo, desde ahora te digo que estarás conmigo en el paraíso. Imagínate, aún en el momento, instante de su muerte, a punto de tuvo el poder para dar salvación y dar vida en ese momento. Lo que Jesús, pero aún así, Él no dijo que no. ¿Por qué? Porque te amaba. Y porque Él estaba pensando que iba a estar el 2026 en la iglesia Casa de Restauración, oyendo el mensaje del pastor Cisneros. Pensando en ti y pensando en mí estaba Jesús en ese tiempo. Tercera palabra que Jesús dijo, y esto lo encuentras en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27.
le dice a su madre y habla con un discípulo de él. A su madre en ese momento María le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo, he ahí tu madre. Jesús estaba desgastado, quizás ya está deshidratado completamente. Pero era necesario que se cumpliera todo esto. Cuarta palabra que Jesús menciona en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, 46, dice, Dios, y ese creo yo que de todas, esta fue la más difícil para Jesús. La más difícil y la más triste porque dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo, Padre? Si Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, mi Padre y yo hasta ahorita trabajamos. Jesús decía, yo no hago las cosas porque yo quiero, las hago porque el que me envió me dice que las haga. Siempre Jesús trabajó juntamente con su Padre. Siempre Jesús tuvo conexión con su Padre. Pero ahora Jesús dijo, en el momento donde parecía que el Padre tenía que estar más cerca de él, Jesús dice, ¿por qué me has desamparado, Padre? Sintió el desamparo total del Padre, pero todo lo hizo bien. Él lo hizo bien. Los que lo crucificaron, no, él todo lo hizo bien. Quinta palabra. Evangelio San Juan capítulo 19 versículo 28 dijo, tengo sed. Y ese es para que se cumpliera una escritura cuando dijo, tengo sed. Sexta palabra. Jesús dice en Evangelio según San Juan capítulo 19 versículo 30, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Todo el plan de redención desde el principio hasta el final lo he terminado, Padre mío. Y todo lo hizo bien hasta el final. Última cosa que Jesús hizo en la séptima palabra, San Lucas capítulo 37, versículo 46 dice, entonces Jesús exclamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí lo dejó todo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso en esto? Dice la Biblia que cuando Jesús dijo estas cosas, dice la Biblia en Mateo 27, 51, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó, se rompió en dos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sacrificio que él hizo en la cruz, el Padre lo aprobó. Todo lo hizo bien. Y no me va a dar tiempo para el siguiente punto, pero voy a ir así rapidito. Segunda cosa es, no solamente la mirada estaba sobre él, sino que también Cristo Jesús, segunda cosa, resucitó como lo había dicho. Y hoy no estamos celebrando específicamente en este día domingo, no estamos celebrando la muerte. No estamos celebrando los padecimientos, estamos celebrando la resurrección de Cristo de esa tumba. Acuérdese que la Biblia dice que era imposible que la muerte lo pudiese detener. Cuando van estas mujeres, oiga bien, cuando van estas mujeres al sepulcro, porque Jesucristo, cuando muere lo ponen en una tumba y ponen una piedra sobre la tumba. Pero fíjese, cuando Jesús resucita a Lázaro, pusieron una piedra en la tumba. Y Jesús les dijo, a las mujeres les dijo, muevan la piedra. Ustedes la pusieron, ustedes quítenla. Yo lo voy a levantar, pero ustedes muevan la piedra. Jesús bien podía mover la piedra. No, muevan la piedra. Pero cuando Jesucristo resucita, cuando vienen las mujeres a mirar a Jesús, dice que la piedra estaba movida. Y un ángel del Señor movió la piedra. No solamente las mujeres llegaron, y las mujeres se sorprendieron bastante, porque las mujeres quizás no creían lo que Jesús, porque Jesús había dicho, yo voy a morir y voy a resucitar. Las mujeres quizás no creían que Cristo iba a resucitar.
Cuando primeras sorpresas de las mujeres, la piedra está movida. ¿Qué pasó? Primera sorpresa, ¿quién movió la piedra? Cuando las mujeres, porque hay que ir más allá, hermanos. Quiere ver cosas profundas, tiene que ir más allá. Las mujeres no miraron la piedra abierta y empezaron a correr, no. Si usted quiere ver cosas grandes, tiene que ir más allá, avanzar. Las mujeres no se quedaron con que la piedra está movida y ahí nos quedamos, no. Las mujeres empezaron a caminar hacia adentro de la tumba. Segunda sorpresa, no está Jesús. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Pero para eso, un ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está muerto, ha resucitado. Y es lo que estamos celebrando este 5 de abril del 2026. Estamos celebrando la resurrección de Cristo de entre los muertos. Que el mundo celebre lo que quiera celebrar, fiestas paganas, costumbres paganas, pero tú y yo como cristianos tenemos que celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si la resurrección y la vida está en ti, tú también resucitarás, serás levantado en el día del arrebatamiento. Pero es solamente para aquellos que nos siguen las corrientes de este mundo. Hermanos, en Facebook, Dios les bendiga en esta hora. El tema fue: Jesús es el motivo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Y de esa manera nos miramos hasta la siguiente, si Dios permite. Bendiciones.